Listo, estamos grabando la práctica dirigida número 5 del curso de Econometría Intermedia con el profesor García. Esta práctica va a ser cortita, me imagino que va a durar una hora aproximadamente, en el cual seguimos viendo casos particulares al momento de trabajar nuestro modelo, al momento de hacer nuestras regresiones. En estos casos particulares ahora van de acuerdo a la distribución que tienen nuestras observaciones. Anteriormente era también similar, distribución de observaciones, pero veíamos de qué manera estaba conformada o cómo estaba estructurada nuestra variable dependiente. Creo que gran parte de la primera mitad de este curso, trabajando con modelos Logit, con modelos Probit, con modelos Logit multinomial y Logit ordenado, que eso ya llegamos a ver hasta la semana pasada o la semana antepasada. Lo que tenemos por acá también son extensiones, pero tiene que ver por el lado, como les decía, de las observaciones. Es decir, mm, o mejor para aterrizar lo que tenemos cuando trabajamos con encuestas, estas encuestas no suelen estar llenadas siempre de manera correcta o presentan algún tipo de sesgo, un tipo de sesgo que orienta las observaciones que tenemos hacia otro lado, un lado que no esperaríamos nosotros. Mm, a ver un ratito. Ya, listo, continúo. Les comentaba que acá tenemos una parte de sesgo por la manera en la cual se distribuyen nuestras observaciones. Puede ser que tengamos muchas observaciones acumuladas en una cola, o puede ser que tengamos incluso muchos missings dentro de una cola, o observaciones que no podemos llegar a calcular o no podemos llegar a controlar. Vamos a ver ahora los casos particulares en estos dos ejemplos para truncamiento y censura, que suelen confundirse. Entre los dos suele haber bastante confusión, pero vamos a aclararlo justo acá al final de la pregunta, viendo cuál es la diferencia entre truncamiento y censura luego de haberlo aplicado a este caso particular. Y luego un poco de selección muestral que nos introduce ya a la segunda parte del curso, en el cual vamos a ver un poco de esta selección, a ver cómo lo explico, en el cual suele haber sesgos. Existen sesgos cuando las observaciones que tenemos o los individuos que conforman nuestra muestra son elegidos de una manera particular, no cuando son elegidos de manera aleatoria. Cuando son elegidos de manera aleatoria es lo ideal, porque tenemos una regresión que es bastante limpia, en el cual nos muestran coeficientes verdaderos y de hecho es lo que siempre queremos, ¿no? Que sea lo más aleatorio posible. Pero cuando no es aleatorio y existe algún criterio de selección, por ejemplo, algún criterio de selección para aquellos que han recibido bonos o algún criterio de selección para los que participan en algún tipo de programa, puede ser que haya un tipo de sesgo en la obtención de nuestros estimadores. Cuando vemos la parte de Propensity Score Matching y econometría de evaluación de impacto, que es en la segunda mitad, vamos a ver más en detalle esto y de hecho es lo que es la econometría que se utiliza si es que ustedes quieren más adelante hacer una regresión, una estimación de un programa, ver cuál es el impacto, por ejemplo, del programa Juntos, el impacto del programa Caliwarma o de los diferentes programas que hay, o el Pensión 65, por ejemplo, son creo que los casos más particulares. Si quieren ver el impacto de estos programas sobre los individuos en cierta variable particular, vamos a utilizar esta econometría, que ya vamos a ver más adelante. Ok, entonces, ¿qué tenemos por acá? Para este ejercicio tenemos que utilizar esta base de datos. ¿Es esto? Sí.
Tomada de este paper. mm, ya. Entonces, la base de datos se llama mros.dta, que ya la tienen en Paideia. Y vamos a ver esta parte de truncamiento y censura. Ya, se desea estimar la relación entre el número de horas trabajadas anuales, ¿ok? Número de horas trabajadas anuales, es importante esto. Y una serie de variables explicativas como el número de hijos, el ingreso del esposo, el nivel de educación, la edad y la experiencia laboral. ¿Cómo cambia el contexto dentro de lo que hemos estado viendo y lo que vamos a ver ahora? Que en nuestra variable dependiente ya no hay categorías, sino es un valor continuo, que es el número de horas trabajadas de manera anual, que me imagino que puede ir desde cero hasta un valor muy alto, ¿no? Finalmente está analizado, debe ser un valor bastante alto. Y las variables explicativas, número de hijos, que es una variable continua, no, una variable discreta en el cual no tenemos decimales. Luego por acá el ingreso del esposo, por acá sí tenemos decimales acá. El nivel de educación, que esto de acá puede ser de diferentes maneras, ¿no? Puede ser una categórica, dependiendo si es que tiene categorías, o una discreta en el cual tengamos ciertos valores o años de educación. La edad, que imagino que también es un valor, un número, o puede ser grupos, incluso grupos de edad, y la experiencia laboral, que es muy similar también, por ejemplo, al menos en la distribución, número de hijos o nivel de educación o edad. Para las indicaciones específicas utilizaremos la siguiente notación, ¿ya? Tenemos la variable h, que es las horas trabajadas en 1975, que de hecho es el año en que se llevó a cabo, o la muestra, el año de la muestra. E, que es la educación en años, ya esta variable. X, experiencia en años. A es la edad, debe ser por A de age, y X de experience, pero experience creo que empieza con E, no estoy seguro. Educación en año, bueno, número de hijos menores de 6 años, que es O1, y número de hijos entre 6 y 12 años, que es O2. Ingreso anual del esposo, M, en miles de dólares, ¿ya? Entonces podemos ver nuestra base de datos. Abrimos nuestro Stata, vamos a abrir un nuevo file y vamos a ir avanzando de poco a poco. Vamos a colocar el directorio en el cual vamos a trabajar y vamos a seleccionarlo, ¿no? En este caso, este de acá es nuestro directorio. Ya, antes de continuar, Tania me comentó que algunos tenían dificultades cuando leían la parte del Excel. Incluso me llegó un correo también de consulta de la práctica calificada, en el que tenían problemas a ver si es que lo tengo por acá, para leer una base de datos que sea en formato XLSX. Entonces, vamos a hacer un breve repaso o cómo deberían de leerlo para que no vuelvan a tener dificultades y un análisis bastante rápido. Entonces, esto es como un intermedio para que por si acaso en el parcial les viene, para que ahora sí lo tengan más claro. Lo que yo suelo hacer cuando trabajo con un Excel, no lo leo mediante el comando. No me siento, a veces, no me acuerdo el comando tampoco, creo que es import Excel. Así que como no me acuerdo el comando y no quiero estar buscando mis apuntes para recordar cuál es, lo que siempre hago es ir a la segura. Y voy acá a archivo, importar, y luego no solamente para Excel, sino para CSV y para DBF también, que no sé dónde está por acá. Acá está, para DBF también, que son formatos que se utilizan, suelen usarse siempre. Entonces voy acá, pongo acá en explorar y busco mi carpeta, la carpeta donde quiero leer este documento, que está por acá, a ver un momento. Acá. Unidad, trabajo, dictado, econometría intermedia, que lo guardé acá. Entonces acá, este es el formato o es el archivo que quiero leer, así que lo selecciono y le doy acá en abrir. Entonces espero que cargue, ya lo ha precargado, y por defecto lo que hace Stata es reconocer cuál es el tipo de variable que es cada uno de estos. Para empezar, tengo que importar acá, siempre hacer clic acá, o casi siempre, dependiendo de la base de datos, para que esta parte, o mejor dicho, a ver, esta primera fila que es en el Excel, se lea como un encabezado o como un título, como nombre de variable. Entonces le doy acá
se carga y bueno, ya tengo acá los nombres de las variables, ¿no? Todos están ahí arriba bien ordenados. Luego, esta es otra opción, que si le hago clic, me importa todos los datos como cadena de caracteres, me imagino que sería caracteres, y entonces no debería de utilizar esto, ¿por qué? Porque no quiero unos datos que estén en formato string. Lo que hace esto es leerlo como formato string. Así que le quito esto y ya se vuelve en formato numérico todo. Usualmente lo que suele hacer esta, como les comentaba, es que reconoce cuál es el formato que tiene cada uno de los datos. Por ejemplo, mira, vamos a abrir esta base de datos, la misma base de datos, y le vamos a añadir una columna que sean puras letras. Que esperemos un ratito que cargue. Igual tal vez se tarde un poquito porque tengo varias cosas abiertas. Ya, esperemos que tarde un poquito. O esto también porque la PD es cortita, así que nos da tiempo para poder resolver esta duda. Listo, ya tenemos acá nuestra base de datos. Como vemos, todos los valores son números. Todos, todos. Ninguno es que no sea número. Así que le voy a añadir una nueva columna que tenga letras, ¿ya? Voy a llamarle columna, con este mismo nombre. Columna, y le voy a colocar puras as. ¿Ok? A ver, hasta, es bastante grande. Entonces, ya. Entonces ya, hemos llenado de puras as esta parte, así que todo lo que se ve por acá parece que es formato de texto. Incluso, si es una buena base que está bien armada, acá debería de darle, elegir el formato y le colocaría en formato de texto. Ya está. Esto acá es general, general. Y de hecho acá no está especificado el formato, ¿no? Pero es formato numérico y esta también mismo lo reconoce. Incluso si es que no le pongo nada acá como texto y lo dejo como general, debería de reconocerlo. Por cierto, esta coma es el separador que tengo de decimales, solo que yo lo utilizo con coma en Excel. Supongo que la mayoría de ustedes lo tiene con X. Ya, lo cierro. mm, Voy a guardar unos documentos y vamos a leer de nuevo esta base de datos. Explorar, alcohol. Esperemos que lo lea porque no sé si será esta de acá. No. Archivo, importar, Excel. Y vamos a hacer la lectura por acá. A ver, esperemos que lo lea un ratito. Ya, listo. Entonces ya hemos hecho la lectura y según lo que hemos visto debería de reconocer esta última fila, ¿verdad? Importar primera fila con nombre de caracteres, ya está. Y la última, bueno, ahora que le vamos a dar a leer debería de reconocer todo esto como un formato string. Que acá mayúsculas, ya, nada más. Creo que es lo único que nos interesa, seleccionar esto de acá y le damos OK. Entonces esperamos que cargue, que termine de leer la base de datos. A ver, vamos a ver si es que no me ha saboteado y me ha salido todo bien. Sí, y esto mismo lo reconoce, ¿no? Con formato string. Por eso está de color amarillo. Reconoce que todo esto acá es texto y todo lo demás lo reconoce como valores. Cuando está de color azul, números, son números. Que ya, color blanco, cuando está de color blanco siempre son números. Y cuando está de color amarillo es texto, es letra. Cuando está de color azul, hay veces en la que está de color azul, es porque es una variable categórica. Puede ser que acá tengamos A, B, C, T, y detrás de A sea que tiene el valor de 1. Es como si fuera un 1, que el B toma un valor de 2, el C toma un valor de 3 y el D toma un valor de 4. Ok, esto de acá ocurre cuando esto de acá es de color azul, indica que son variables categóricas. Entonces podríamos colocar algo tal que así, o algo así. Ok, y esto continúa así sucesivamente. Voy a eliminar esta columna porque no es la que nos sirve. Sí, lo elimino y ya pues. Entonces, eso es lo que tenían que haber hecho, a importar de esta manera. O es lo que les recomiendo, ¿no? Traten de utilizar esta herramienta. Es más fácil, creo, para mí que utilizar el comando. Y ya si es que quieren tener el comando, lo único que hacen es copian esto
y lo colocan en su file. Y ya tienen ahí el comando. Ya le cambian algunas cositas acá. Este first row significa que la primera fila la reconoce como variable, que ya como título de variable. Ok, entonces, una vez claro eso, espero que les haya ayudado para los que tenían esa duda de la PD, que ya de la PC pasada podremos ir a resolver la PC. Entonces, definía mi directorio y voy a leer mi base de datos, que es mrows.dta, y vamos a limpiar todo lo que está anteriormente. Voy a limpiar mi pantalla también. Listo. ¿Qué era la primera pregunta? A ver, ¿dónde está? Acá está. La primera pregunta que tenía era, estime la siguiente ecuación por MCO para toda la muestra. Y luego, para los casos donde HI es mayor a 0, ¿ok? Entonces, horas trabajadas, debe de haber una acumulación que tenga valores 0, y luego vamos a ver los valores mayores a 0, ¿ok? Tenemos esta ecuación que caracteriza nuestro H. Las horas dependen de X, no es una variable como tal, pero es la variable que, o es la ecuación que caracteriza nuestra H. Y luego, esta parte X, que son todas las variables que deberían de ser independientes, ¿no? Tal cual teníamos por acá, que el número de horas trabajadas y una serie de variables explicativas. Acá tenemos todas las variables explicativas. O sea, es lo mismo, no es como que todo esto acá está introducido acá, pero acá lo vemos ya de manera más reducida. Ok, entonces vamos con ello. Creo que antes sería bueno incluso hacer una descripción de las variables. Vamos a ver qué es lo que tenemos en nuestra base de datos. Tenemos horas por acá, age, educación, salarios, ¿qué más? Más horas, experiencia al cuadrado, el logaritmo del salario. Ya, está bien. Acá vamos a colocar todo esto acá, que sería bueno tenerlo. Y vamos con ello. Esto ya lo hemos leído. Acá están nuestras variables delimitadas y explicadas. Y por acá vamos a hacer una creación para poder ver un comportamiento de las variables. Generamos la variable HUSINC, que es igual a wage multiplicado por HUS horas entre 1000. Entonces, hacemos un summary de todo lo que tenemos y el análisis es básicamente el que ya conocemos, ¿no? Vemos mínimo, al menos vemos que el mínimo de horas es 0 y el máximo es hasta 4950, que ¿por qué es tan alto? Porque estaba anualizado. Entonces, si dividimos 4950, creo que acá lo podemos hacer. Display 4950 entre 360, pongamos que alguien trabaja 360 días. Es como que alguien ha estado trabajando hasta 13 horas, casi 14 horas durante todos los días del año, que es bastante, pues es un montón. Educación, vemos acá la variable que va desde 5 hasta 17, que me imagino que son 5 años de educación hasta 17 años de educación. Sí, es acá, years of schooling. ¿Qué más tenemos? Esta variable, seguro acá si lo colocamos nos describe qué significa. Ups, creo que no debí poner eso, tal vez lo tenemos por acá también. No, es la variable que acabamos de crear, si no me equivoco. Sí, es la variable que hemos creado nosotros. ¿Qué era la multiplicación? A ver, entre esta variable que es las horas el salario por hora del esposo, si es que no estoy traduciendo mal. Y también, ya, o sea, es como el ingreso total que recibe el esposo durante todo el año. Este de acá. Justo acá dice, ¿no? Has de husband income. O sea, es todo el ingreso que recibe el salario o el que recibe el esposo durante el año. Entonces esta variable también la estamos viendo. Creo que es una variable importante, ¿no? Acá lo coloco como predictor, vamos a ver. El ingreso del esposo, sí. Creo que es importante el ingreso del esposo dentro, suponiendo que es que la muestra contiene parejas, para delimitar cuánto es el salario que recibe la otra parte dentro de esta relación también. Viéndolo de esa manera. Ok, ¿qué más tendríamos acá como un predictor que podría ser importante? Experiencia, ¿cuál es la experiencia? Que va desde 0 hasta 45. Wow, 45 es bastante. Vamos a ver a qué se refiere con experiencia. Ya, no dice como, algo como tal. Yo me imagino que se refiere a los años de experiencia. 45 es bastante, debería de ser años. Experiencia al cuadrado es esta de acá. Podríamos ver un gráfico, a ver, line expert SQ, creo que vamos a necesitar otro. No, a ver qué cargue. Mm, Muchas variables. Instagram expert SQ.
Ya. Ya. Vemos acá un problema, ¿no? Que la mayoría se encuentra acá acumulado en cero. Hay una gran cantidad de observaciones en cero. Y ahora vamos a ver por qué es que trabajamos con truncamiento y censura, justamente para eso. De hecho, vamos a ver la variable dependiente, que es horas, y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Creo que no es muy útil colocar el tab como tal, pero al menos vemos, si llegamos a la parte de acá arriba, que para las que tienen 0 horas de trabajo, la frecuencia es bastante alta. A ver, quiero comprobar que estoy grabando. Sí. Vemos 325 en los que trabajan 0 horas. O sea, tener un valor tan alto por ahí, por cero, a lo mejor o a lo peor puede ser que esté modificando o sesgando algunos de los resultados que obtenemos en nuestros coeficientes. Y puede ser que la mejor alternativa sea eliminar o suprimir este valor cero, considerando que existe, pero suprimiéndolo al mismo tiempo de la regresión. ¿Ok? Porque después vemos que para los que trabajan han trabajado 12 horas al menos al año, hasta uno o dos, debe haber una frecuencia que se acumula más por acá. Por ejemplo, esto es 2000 horas, me imagino, sí, que se acumula. O sea, está bien distribuido, ¿no? Es como que bastante igualado entre todos los valores, menos justo para este valor. Vamos a ver el histograma. Histogram, hours, y vamos a ver qué es lo que nos sale. Sí, justo vemos esto, que en cero hay una gran acumulación. Y después como que anda bastante bien. Entonces podemos ver histogram, hours, if mm, hours es diferente de cero. Creo que el comando era así. Claro, si acá vemos sacando el cero, o sea, porque hay tantas observaciones en cero, vemos algo que parece que está mejor distribuido. Hay una gran acumulación por toda esta parte. Y luego por acá unas cuantas observaciones, incluso no sé si podríamos llamarlo a este valor como, estos dos valores como outliers. Probablemente sí, porque se encuentran bastante alejados y también generan algún tipo de sesgo, pero sería peor todavía si es que se encontraran mucho más alejados, como en 10.000. Si está por 10.000, ese sí sería un outlier, total, que nos sesga un poco el resultado que obtendríamos, pero en general se ve que esté bastante bien, al menos si lo comparamos con este resultado. A ver, ojalá que salga al costado. No, no salga al costado. Ya, listo. Entonces esto es lo que tenemos. ¿Qué más podemos ver? Nada más. Acá hace un gráfico de densidad. A ver. Ya, se ve lo mismo que el histograma. Vemos que acá hay una gran acumulación en cero, de ahí baja, acá en 2000 vuelve a subir y pues acá se va directo hasta llegar al valor de 5000. Ok, la función o la distribución en este caso. Y ya hemos descrito nuestra muestra, que es importante para empezar siempre a describir nuestra muestra. Saber con los datos que estamos trabajando. Vamos ya con lo que nos pide, que sería estimar por MCO. Tenemos una estimación por MCO. Nuestra muestra está conformada por mujeres que trabajan con un valor de horas mayor a cero para esta regresión, para esta primera regresión que vamos a hacer. Entonces colocamos nuestro comando regress, el típico que ya conocemos, nuestra variable dependiente, hours, y todas las variables independientes que nos han descrito. Pero solamente vamos a hacer la regresión para aquellas observaciones que tengan un valor de horas mayor a cero. ¿Ok? Entonces todas las filas que tengan horas menor a cero no van a ser contadas en la regresión. Y ponemos robust para tener una regresión mucho más robusta, tal cual como dice el nombre. Ya. Luego tenemos la muestra total de nuestras mujeres. En este caso no hacemos ninguna selección. Nos quedamos con todo y colocamos tal cual por estas líneas, ¿no? Acá no colocamos este if hours mayor a cero, sino va de frente todo. Luego, estimate store, ¿para qué? Esto ya lo hemos visto, es para guardar las regresiones que tenemos. Acá no sé por qué está con 428. Vamos a ponerle reg total. Y acá vamos a ponerle reg menos, ¿ya? Porque estamos haciendo un corte. Listo, entonces este es nuestro MCO primero. Y luego acá tenemos la siguiente. Vamos a hacer las regresiones entonces. Para el primer caso, regresionamos y guardamos el resultado. No vamos a analizar nada todavía.
Y para el segundo también revisionamos y guardamos el resultado. Ahora sí vamos a ver todo junto. A ver, ¿cuál es la diferencia con esta? Ya, mejor. Acá sale nuestra significancia. ¿Qué es lo que vemos y qué es lo que debería interesarnos de esta regresión? Ya. En cuanto a la significancia, vemos que sí cambia la significancia. Por ejemplo, acá en la regresión total no tenemos significancia para educación ni para el valor del ingreso del esposo. Tampoco tenemos significancia para cuál. No, de ahí tenemos significancia para todo. Pero tal vez tenemos una menor significancia en este caso, ¿no? En esta variable que era, a ver, sí, ya, en hijos menores a 6 años, tenemos que hay menor significancia. Luego para hijos mayores o que se encuentran entre 6 y 18 años, tenemos que también hay significancia, pero por acá no. ¿Qué más? Acá también vemos que baja en la experiencia. Acá teníamos significancia al 1% y acá tenemos significancia al 5%. Entonces, ya, para empezar vemos que la significancia cambia. Casi siempre es lo primero que analizamos. ¿Qué sigue? Mm, ¿Qué más? A ver, luego de ver la significancia, creo que lo que podríamos ver ya es como tal los signos y las magnitudes. Acá se ve un gran cambio de signos. Teníamos signo negativo en la otra parte y acá tenemos en la parte derecha un signo positivo. ¿Qué es lo que tendría sentido? Bueno, acá sería bastante análisis también. Estamos viendo que la situación es una muestra que está compuesta por, mm, a ver, vamos a ver qué dice por acá. Número de horas trabajadas anuales y una serie, y ya, el número de horas trabajadas. Eh, ya no dice ningún trabajo en particular, ¿no? Ya, es el número de horas trabajadas, o sea, trabajo como tal. Entonces, si vemos el número de horas trabajadas como tal, podemos ver que conforme tiene mayor educación, para el segundo caso, tendría también una mayor una mayor cantidad de horas trabajadas. Pero en la regresión total, en la cual se incluyen esas horas cero, que son una gran cantidad de horas cero, vemos que la regresión se nos va por otro lado. Un lado totalmente, puede ser totalmente ilógico. ¿Por qué? Porque tenemos que conforme tiene más educación, tiene menos horas de trabajo, que no es lo que suele ocurrir, ¿no? Hay una relación negativa. Más horas de educación, menos horas de trabajo. ¿Y por qué se ve ese signo negativo? ¿Por qué? Porque en realidad tenemos una gran cola que va hacia cero. Hay una gran cantidad de observaciones que se encuentran en cero y hacen que ese resultado que esperamos dentro de la teoría que salga positivo, hace que salga negativo. Tener una gran cantidad de ceros acumulados a un lado. Pero una vez que limpiamos eso, y incluso no nos sale significativo. Entonces, que no nos sale significativo quiere decir que no tenemos nada de confianza dentro de esa regresión o dentro de este coeficiente. Pero acá sí, al menos existe algo de significancia. Significancia al 10%, o confianza, hay una confianza del 90% dentro de este estimador. ¿Qué es lo que vemos, yendo un poco ya redundando? Que conforme aumentan los años de educación, aumentan también las horas de trabajo. Y ya pues de acá se analizaría cuáles son las magnitudes. Un año más de educación genera, o debería de tener un impacto generando 32 horas más de trabajo en promedio al año. ¿Ok? Luego el ingreso, vemos que conforme el ingreso del esposo, en este caso es mayor, las mujeres suelen trabajar menos. ¿Ya? Es lo que vemos en este caso. Y acá no sale significativo, pero acá sí sale significativo. Acá en ambos salen significativos, pero diferentes niveles de significancia o de confianza. Signos que tienen sentido en ambos casos, mayor experiencia, mayor horas de trabajo. Acá, esto de acá sí no analizamos para nada porque en ningún caso sale significativo. Y la edad, bueno, en ambos casos sale negativo, negativo. Conforme aumentas la edad, conforme aumenta la edad, tenemos que se trabaja menos horas. Tiene sentido, se podría decir que en los mejores años o en los años más productivos serían los 20, 30, 40 años. Y conforme aumenta ya se va dedicando menos y menos a trabajar. ¿Qué más tenemos? Que si tiene, o sea, conforme aumenta el número de hijos menores a 6 años,
trabaja menos horas. ¿Ok? Y conforme aumenta el número de hijos que se encuentran en 6 y 18 años también disminuye. ¿Qué más? Nada más. Entonces, vemos, básicamente creo que la principal diferencia la hemos visto acá en educación, pero creo que es una variable muy importante. Y vemos qué es lo que pasa cuando tenemos una regresión total. Cuando incluimos todas las observaciones, incluyendo esta gran cola que se encuentra conformada por ceros, observamos este caso, ¿no? Este caso en el cual nuestro coeficiente se encuentra sesgado. Sesgado, ¿por qué? Por esta gran cantidad de observaciones y nos puede mostrar un valor que se encuentre inflado hacia arriba o sesgado hacia abajo. Sesgado hacia arriba nos muestra el coeficiente mucho más alto de lo que debería ser y sesgado hacia abajo un coeficiente más bajo del que deberíamos obtener. Además de que también puede ser que encontremos la situación en la cual se pierda significancia. Vale, listo, entonces hemos acabado con esta primera parte de comparar qué es lo que pasa cuando hacemos una regresión en la cual tenemos todo y en la cual hacemos una, digamos que una selección de las variables o de las observaciones que deberían de ser regresionadas. ¿Hay alguna duda hasta acá en esta primera parte? ¿Me comentas? Profesor, entonces, ¿cuál se debería usar? ¿El primero o el segundo? ¿El rec total o el rec menos? Mm, viendo esta situación particular, lo que deberíamos de utilizar, al menos vemos la significancia, ¿no? Significancia nos sale casi mejor en esta parte. En rec menos se llama la parte que, a ver, mm, ya, este es rec menos, ¿no? Muestra total de mujeres. Ya. mm, Creo que esto lo vamos a ver ahorita mucho más claro cuando veamos el comando. Cuando veamos el comando específico que comprende que hay una situación acá en la cual tenemos una gran cantidad de valores acumulados, va a salir un resultado mucho más robusto. Esto solamente nos está dando luces de cuáles son las situaciones en este caso, cuando tenemos una gran cola, pero no es correcto como tal hacer una regresión y colocar este if acá al final. Casi no suele ser correcto hacer esto. Y por eso tenemos situaciones particulares en las cuales utilizamos comandos particulares a estos casos. Y gracias por tu pregunta, que justo eso nos abre lo que ya vamos a ver a continuación, que debería ser la parte B, ¿no? Estime el siguiente modelo de regresión con variable dependiente trucada. Entonces acá ya utilizamos estos comandos, que son comandos particulares que asumen en este caso la situación o comprenden la situación en la que nos encontramos. Entonces le damos esta parte B y vamos a utilizar el siguiente modelo de regresión con variable dependiente truncada. Y este comando particular es el comando truncreg o el comando tobid en este caso. Modelo truncado, ¿qué dice acá? No tenemos toda la información disponible. En este caso, salarios para trabajadores informales. Ya. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, dentro de esta situación, asumimos que la muestra solamente considera la parte formal, no considera la parte informal, y por ahí también podría ser que tengamos un sesgo, ¿no? A menos que nosotros nos queramos enfocar en la parte formal. Si es que nosotros queremos trabajar solamente, o si es que nosotros quisiéramos trabajar diciendo que esta es la situación de empleo para una muestra y después digamos que, por ejemplo, es para el caso de todo el país, no sería muy correcto. ¿Por qué? Porque ahí tenemos otra vez una especie de selección en la cual la muestra solamente considera a los trabajadores formales y no está toda la información disponible. ¿Ok? Vamos a hacer el modelo truncado entonces. Estimate sort trunc. Y este sería el comando. Los argumentos son los mismos que habíamos visto arriba. No cambia nada. Solamente que ya no hacemos esta parte de acá. ¿Ok? Luego con este comando vamos a colocar el valor que debería de ser truncado y la opción de tener errores estándares robustos. Igual, si es que colocamos nosotros gel, a ver, truncreg, debería de salirnos las opciones. Acá está. ¿Qué es lo que hemos colocado por acá? LL entre paréntesis 0. ¿Qué significa? Acá está. Truncamiento hacia la izquierda de la variable, ¿no? O el límite. Entonces, justo lo que habíamos visto en nuestra distribución o en nuestro histograma, habíamos visto que había una cola hacia la izquierda conformada por una gran cantidad de observaciones de 0. Entonces, LL hace que se trunque esta parte por la derecha.
Luego tenemos el UL, que es lo mismo, pero el truncamiento lo hace por el lado derecho. Acá no hay ningún truncamiento por el lado derecho, entonces solamente he colocado el comando para saber que existe, pero no colocamos nada acá porque no existe, no hay ningún truncamiento por este lado. ¿Ok? Entonces nos quedamos con este comando, vamos a hacer la regresión en este caso, y lo guardamos. Ya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué diferencias hay? Ya desde acá vemos las diferencias que el método de estimación es un método de máxima verosimilitud. Ya no estamos con mínimos cuadrados, sino cambia. Estamos con máxima verosimilitud, por eso es que vemos las iteraciones por acá. Y vemos estas situaciones particulares. ¿Qué más nos dice por acá? Miren, 325 observaciones han sido truncadas. ¿Y cuáles son estas 325 observaciones? Son estos valores de cero que estaban en la cola. ¿Ok? Es lo que ha hecho. Vemos los coeficientes por acá y la significancia, un poco de interpretación de la que ya conocemos, pero hay que seguir avanzando antes de hacer cualquier interpretación. Ya. Esto de acá, y luego creo que lo vamos a juntar todo y vamos a ver las interpretaciones. ¿Qué sigue? La parte C. Estime el siguiente modelo de Tobit. Estimar por comandos Tobit. Ya. Habíamos visto primero truncado y ahora vamos con la parte censurada. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la diferencia? Tenemos toda la información, pero queremos acotar. Por ejemplo, tenemos muchos ceros en una muestra de gasto que no nos proporciona información sobre el consumo, ya que podría ser también esta situación. Creo que ya vemos casi cuál es la diferencia. En el truncado no tenemos toda la información disponible, salarios para trabajadores informales. ¿Ok? Entonces ese cero, esa gran cantidad de cero puede ser que haga referencia a estos valores que tenemos por acá. Y acá, por otro lado, esos ceros que tenemos son valores que no nos proporcionan una información como tal, de lo que queremos, que en este caso sería delimitar o determinar por qué se da cierto número de horas de trabajo. Entonces, para el modelo censurado utilizamos el comando tobit, en este caso, y ponemos acá también nuestro LL0, similar a lo que habíamos visto anteriormente. Le damos control D y vamos a obtener el resultado por acá. También hacemos máxima verosimilitud. Y por acá que nos dice, y ya, creo que no hay nada particular que decir. Acá, regresión Tobit. El límite en la parte de abajo es cero. Y en la parte de arriba, la parte superior a la derecha, o sea que se va hacia el infinito, no hay ningún corte. ¿Vale? ¿Qué más? Comparamos los modelos anteriores. ¿Qué vamos a comparar? Signo, tamaño y error estándar de los coeficientes. Entonces, vamos a colocar este comando, en el cual tenemos todos los resultados que hemos obtenido para hacer las comparaciones. Ya. Creo que si queremos ver la significancia, podríamos utilizar el otro comando que era start. Start, listo. Y le damos así. Entonces acá podemos ver la significancia en todos los casos. Y podemos comparar un modelo de truncamiento y un modelo de censura. Creo que nos podemos centrar solamente en truncamiento y censura, antes de ver todo. Porque lo anterior ya lo analizamos un poco. Truncamiento y censura. Listo. Entonces, ¿qué tenemos por acá? En caso de censura, vemos que hay mayor significancia hay significancia en casi todas las variables en censura, y en truncamiento no tanto. Ya, eso podría ser para empezar. Luego vemos que en la parte de educación, en censura, habría como que un signo positivo, que creo que tendría sentido. Mayor educación, mayor horas de trabajo, aunque no necesariamente. Como digo, no necesariamente tiene que cumplirse eso. Depende de la muestra con la que estemos trabajando. Depende qué tipo de trabajadores son. Me parece que en este caso solamente tenemos trabajadores formales. Así es que también depende del sector en el que trabaja. Entonces hay muchas situaciones que tenemos que acotar ahí para poder hacer una interpretación bastante correcta y decir si efectivamente más años de educación son más horas de trabajo. O el caso contrario, que si es que mientras tienes más años de educación, probablemente trabajes menos. Entonces, creo que depende mucho de la muestra que tengamos, de dónde ha sido tomada, el país, el contexto, el sector específico y la población, ¿no? Características de la población. Creo que esta variable sí no puede fallar. Mayor ingreso del esposo genera que tenga menos horas de trabajo. Creo que eso sí tiene mucho más
sentido es más generalizado a nivel mundial, tanto para el esposo como para la esposa, para cualquiera de los dos casos. Que si uno de ellos tiene mayores ingresos, probablemente el otro tenga una tendencia a trabajar menos. Pero si es que los ingresos del otro son menores, tengo una tendencia a trabajar más horas para poder tener un mayor ingreso en general entre ambos. Tiene bastante sentido, vemos que hay significancia en el caso de censura y el signo es negativo. ¿Ok? Luego experiencia en ambos aumenta, positivo para ambos casos. Experiencia al cuadrado, bueno, acá es negativo y es significativo. ¿Qué más tenemos? La edad. Conforme aumente la edad, trabaja menos horas. Significativo para ambos casos, pero en censura hay una mayor confianza. Y pues acá también vemos en realidad que los signos se comparten por todos, menos en el caso de educación, pero las magnitudes varían bastante. O sea, pasar de menos 490 a menos casi 900 es como casi el doble. Entonces hay bastante diferencia acá que creo que es importante tener en cuenta. Acá también un montón, aunque acá no es significativo, ¿no? Y pues la constante que suele no ser interpretada. Que ya hemos visto las situaciones acá de signos, las situaciones de significancia y de magnitudes. Ok, pero ¿cuál es el resultado correcto? A veces podemos ver que censura tiene mayor significancia, sale mejor, pero no necesariamente es el mejor modelo que se adecua a las observaciones que tenemos. Puede ser que el que verdaderamente se adecue sea truncamiento y sea mejor utilizar truncamiento. O puede ser que en realidad censura se adecue más y sea mejor utilizar censura. Por eso tenemos que tener bien en claro de qué manera está distribuida o de qué manera están distribuidas nuestras observaciones. Vamos a continuar y ahora vamos a ir viendo cuál es el mejor de los modelos. ¿Qué me dice por acá? Estime los efectos marginales del modelo Tobit. ¿Ok? El modelo Tobit es el modelo censurado, recuerda. Ya. Sobre la variable latente, en este caso, este es el caso en que Y no está censurada. Luego, sobre el número de horas trabajadas, hours mayor a 0, se asume y está entre 0 e infinito. Luego, sobre el número de horas trabajadas entre 1040 y 2080, ¿ok? Se asume que está entre 1040 y 2080. Y finalmente hacemos una comparación entre MCO, Tobit y efectos marginales del Tobit. Vale. Entonces, en MCO, ¿qué le habíamos puesto nosotros? A ver, por acá. Este es el segundo, M753. 753 es total. MCO total. Vale. Entonces vamos a hacer, en este caso, vamos a ver los efectos marginales. Censo. Ok. Está censurado. Recordemos que cuando estaba censurado, ¿qué era lo que habíamos hecho? Este es el caso en que Y no está censurado. Ok, pero acá estamos viendo Estimate Restore Censo. Censo. Ok, censurado. Tobit. Cuando tenemos censura en esta parte. Los efectos marginales. ¿Qué es lo que obtenemos? Acá nos dice, ¿no? Los resultados son iguales a los coeficientes del Tobit. Entonces, lo mismo que tenemos por acá, lo tendríamos por acá, en toda esta parte. 87, 15, 131. 87 menos 15, 131. Es lo mismo la significancia también. Luego, ¿qué tenemos por acá? Lo mismo, pero los efectos marginales, vamos a acotarlos para aquellos valores que se encuentren o sean, o que vayan desde el 0 hacia el infinito. ¿Y cómo lo hacemos? Acá colocamos con este comando E, que va desde 0 hasta el punto, y el punto hace referencia a que se va hacia el infinito. ¿Listo? Entonces guardamos lo que estamos haciendo, y poco a poco ya vamos a verlo un poquito más abajo. Y este es el último caso en el cual acotamos entre 1040 y 2080, ¿vale? Entonces hacemos esta regresión y los efectos marginales, y en último caso, MCO total, como que no. MCO guión abajo res guión abajo total. Ya está. MCensu no found, como que no. ¿Qué es esto? A ver. Ya, ahora sí debería estar. Listo, vamos a ver si hay un comando por acá más abajo. ¿Dónde está todo lo que vamos a hacer? Ya, acá está. Esto de acá no es tanto.
La diferencia entre problemas, ya esto tampoco no es tanto. Ya. Hasta acá, esta es la parte del final que nos interesa. Listo, entonces vemos acá los efectos marginales y pues interpretamos tal cual habíamos visto anteriormente. ¿A qué se refieren los efectos marginales? Como estos cambios que se produce por una unidad más en nuestra variable independiente sobre la variable dependiente. Creo que sería bueno ver la significancia. Lo hacíamos colocando acá star. Y listo. La regresión total no sale muy bien, ¿no? Se nota al ojo que esta es la que peor sale en comparación de todos los demás. Ya vemos por qué no es tan bueno hacer esta regresión total cuando tenemos este tipo de datos o este tipo de observaciones. Luego, para el caso de Sensu y MSensu, ¿qué teníamos por acá? ¿Dónde está? MSensu, para este caso, y luego Sensu, que era la regresión como tal, que es esta parte de acá. ¿Vemos diferencias en cuanto a signo? No, no vemos diferencias en cuanto a signo en ningún caso. En cuanto a significancia, tampoco, no vemos diferencia en significancia, pero vemos diferencias en magnitudes. En magnitudes sí cambian, y ¿por qué se debe también ese cambio? Porque en el primer caso solamente teníamos coeficientes. Ahora lo que estamos viendo, esto acá en el primer caso de Sensu, no son nada más que coeficientes. Pero en M-Sensu lo que estamos viendo ya es el número, o es el efecto, los efectos marginales en este caso, de estos valores que van entre 0 y el infinito. ¿Ok? Entonces, el análisis es poco más de lo que ya hemos visto hasta el momento, la interpretación también un poco más de lo mismo. Lo importante, o con lo que nos deberíamos de quedar cuando vemos una tabla como esta, es que no deberíamos trabajar con un modelo de regresión total por MCO. Una regresión de MCO no es para nada buena en este caso, y una regresión censurada es mucho mejor. Vemos que hay mayor significancia, vemos que los coeficientes y los signos tienen mayor contundencia, mayor robustez con la teoría, y por lo tanto, como que nos vamos quedando por ese lado. No hay mucha diferencia, de hecho, acá entre estos valores, pero la intuición detrás es esta, quedarnos con estos valores que son parte de la censura. ¿Qué más nos dice por acá la PD? Creo que esto no lo vemos mucho. ¿Cuál es el riesgo de que los errores no sean normales o heteroscedásticos? Ya, esto de los errores, creo que eso ya lo pueden revisar. No lo vamos a ver tanto, lo vamos a ver un poco más en la segunda mitad, la importancia de los errores, sobre todo por la heteroscedesticidad. ¿Ok? En el supuesto de que los casos se encuentren censurados, ¿cuál es la diferencia entre el problema de solución de esquina y la censura? Esto tampoco. Y nos vamos a esta parte, que creo que es la parte fundamental. ¿Cuál es la diferencia entre el truncamiento y la censura? ¿Ok? Vamos leyendo y vamos explicando lo que dice por acá. Como se ha mencionado, la censura se refiere a que para toda nuestra muestra, ¿ok? Incluyendo estos ceros que están bien amontonados al lado izquierdo, no se tiene información completa acerca de la variable dependiente. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este cero podría indicarnos otra cosa, además de ser una gran acumulación de ceros horas allí. No obstante, sí se tiene toda la información de las variables explicativas, ¿vale? Entonces, cuando veíamos la descripción de las variables, no veíamos ningún caso atípico en las variables explicativas. Por ejemplo, si ponemos tab age, vemos que no hay como que algo atípico, no. Va desde 30 hasta 60. Y pues hay menos observaciones acá, pero ya, todo tranqui. Pero cuando veíamos tab hours, ahí sí veíamos el problema, ¿no? Acá todo normalazo. Pero acá arriba veíamos 325 en frecuencia. Entonces, ahí sí veíamos algo atípico en las variables independientes. Creo que no. A ver, tab has income. Acá también vemos 1. No, uno en todo. O sea, son valores bien particulares. Tenemos toda la información y creo que no hay ningún tipo de comportamiento atípico. Que este que es un ingreso muy grande. Creo que no hay problemas o no genera problemas. Mm, no, creo que no. Incluso podríamos hacer un histogram. Histogram has income. Ya, vemos que está bien comportado, casi como una normal también. No hay nada particular por acá. Entonces,
Ya, esa sería la primera parte, acoplando esto que hemos visto para el caso de censura. Luego, en el caso del truncamiento sucede algo distinto. Dice, en este caso no tenemos una muestra representativa de toda la población debido a que existe un mecanismo que trunca la inclusión de algunos grupos específicos a la población. Entonces, no se tiene información ni de la variable dependiente ni de las variables explicativas. Ok, entonces creo que el caso no es truncamiento. El caso que finalmente nos encontramos es censura. ¿Por qué? Porque sí tenemos información bastante clara sobre las variables explicativas. No hay ningún problema ahí, pero las variables dependientes hay una gran acumulación de ceros, ¿no? Entonces, se acopla bastante mejor este caso de censura y el caso de truncamiento, creo que no. Nos dice, no se tiene información ni de las variables dependientes ni de las variables explicativas. O sea, como tal es un truncamiento y tendríamos que volar toda una parte de la muestra. Pero en censura no tanto, ¿no? Porque las variables explicativas están bien. El problema es que tenemos una acumulación de ceros que a lo mejor puede ser que signifique otra cosa. Como dice ahí, no se tiene información completa acerca de la variable dependiente. Pero tenemos todas las variables explicativas bien. ¿Qué puede ser que sean esos ceros incluso puede ser que sean los trabajadores informales que no han podido registrar sus horas de trabajo. No tienen un mecanismo para registrar horas de trabajo y se les ha colocado cero a todos los trabajadores informales. Podría ser una situación que explique por qué tenemos tantos ceros. O finalmente sea que no trabaje nada, que igual es un poco raro, ¿no? Entonces, creo que finalmente queda claro con cuál nos quedamos. Y también, según lo que hemos estado viendo y hemos estado comparando los coeficientes, la significancia individual, significancia conjunta, los resultados, también quedaría claro que para este caso particular, en el que tenemos esta estimación, el mejor modelo que se adecua es un modelo de censura. Vemos que habíamos visto cómo cambian rotundamente los coeficientes, se inflan demasiado. Y pues no sería muy bueno tener algo así. Además vemos que también los signos cambian, sobre todo cuando hacemos una regresión por MCO, que no es para nada adecuada en este caso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta antes de pasar a la siguiente parte de selección muestral? No, ok. Entonces continuamos y ya vamos terminando, que esta parte es chiquitita. Como le dije, la pedera era corta, por eso es que me di tiempo también de ver algunas cosas extra. Vale, cierro esto, ya tengo algo en el chat. Dice, cuando se tiene muchos missing, este sería un caso de truncamiento. Claro, si es que tienes muchos missing y tienes missings en tus variables dependientes y tus variables independientes, quiere decir que no tienes valores, no tienes información de ninguno de los dos casos y te encuentras en esta situación. Ok, gracias Mariluz por tu pregunta. Vamos de nuevo con nuestra stata. Ya, vamos a limpiar nuestro espacio de trabajo. Un poquito más abajo. Limpiamos nuestro espacio de trabajo con este comando, si él es limpio. La base de datos es la misma, no tenemos que hacer cambios acá. Y vamos con la situación de selección muestral. Ojo que cambia la variable dependiente. Entonces vamos con selección muestral, Heckman en 2 y 3 pasos. Debería ser acá, ya. Acá solamente tenemos hasta Heckman en 2 pasos. Entonces mejor. Se desea estimar la relación entre el salario de las mujeres casadas, ¿ok? Y la educación y la experiencia, ¿ok? Entonces, el salario de las mujeres casadas, cómo se ve afectado por la educación que tengan y por su experiencia. Para las indicaciones específicas, utilizaremos la misma notación que en el ejercicio anterior. Ya la conocemos, solo que vamos a añadir estas variables. ¿Ok? Nuevas variables en este caso. Logaritmo del salario por horas percibido. ¿Por qué trabajamos con logaritmo del salario? Creo que eso es importante también mencionarlo. Vamos a ver si es que... Sí, ya me acuerdo que ya estaba calculado. Acá está wage y LWage. Entonces, si vamos a ver wage, ¿qué es lo que tenemos por acá? Creo que es cadensity el comando. Wage. Sí. Ya, y vamos a poner por acá cadensity, LWage. Mm, a ver, wage.
Wedge por acá y el wedge. Lo que suele hacer el logaritmo, digamos, de alguna manera es suavizar los valores que tenemos. Acá en Wedge tenemos que tal vez pueden ser un poco fluctuantes o bastante fluctuantes. Miren, acá tenemos bastantes ceros. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y acá tenemos miles. Entonces esto acá ya más o menos nos da un poco de idea de lo que vamos a ver a continuación. Ojo que Wedge no lo hemos utilizado, me parece como regresar acá antes. A ver, a ver, a ver. No, Wedge no fue utilizado como regresor. Si no, ahí tal vez hubiera cambiado la situación en la que nos encontrábamos. Entonces ahora Wedge es nuestra variable dependiente. Acá tenemos bastantes ceros. Y acá, pues, cuando trabajamos con LWedge, estos ceros se convierten en missings, como vemos por acá. Lo que hace el logaritmo es, yo lo digo, suavizar los valores que tenemos y evitar que tengan tantas fluctuaciones. Por lo tanto, si colocamos sum, LWedge y wedge por acá, podemos hacer estas comparaciones. En wedge va desde el 0 hasta el 25, o sea, bastante, ¿no? 0 y 25, considerando que son miles de dólares, si no me equivoco, creo que es bastante. Pero si vemos entre -2 y 3, como que no hay tanta fluctuación. Lo raro igual es esto, ¿no? Que tenemos valores que son negativos. Lo mejor la recomendación en este caso, ya. ¿Por qué son negativos? Porque hay valores que están entre 0 y 1. Estos valores que están entre 0 y 1 hacen que sea negativo. A ver, vamos a ver, calculadora. Si vamos el logaritmo de un valor que está entre 0 y 1, como por ejemplo 0.5, ya nos da un valor negativo. O sea, todo lo que está entre 0 y 1, si es que no me equivoco, vamos a ver, ¿no? Logaritmo de 2. Sí, todo lo que está entre 0 y 1 me va a dar estos valores negativos. Siempre dentro de siempre que le apliquemos logaritmo. Ya. Luego tenemos y, una variable dicotómica que nos indica si esta observación o la persona trabajó en 1975. Si es igual a 1 en este caso, y 0 debería ser igual a que no trabajó. Entonces vamos a ver esta variable dicotómica. Voy a bajar esto que me incomoda. A ver, LWedge, ya no está colocada acá. Y luego esta variable de acá, que es la variable latente, que determina el valor de i. ¿Ok? Si i es mayor a 0, entonces i es igual a 1. Caso contrario, i es igual a 0. Ok, pero ¿a qué hace referencia i? Esto de acá sería interesante tenerlo. A ver, dicotómica que indica si la observación trabajó. Ya. Variable latente que determina el valor de i. Si i es mayor a 0, entonces i es igual a 1. Caso contrario, i es igual a 0. Ya, creo que si lo vemos matemáticamente tiene bastante sentido, ¿no? Si este valor es mayor a 0, definitivamente, si es que toma solamente 1 y 0, toma el valor de 1. Y todos los demás casos, en los que no son mayor a 0, toma el valor de 0, ¿no? Por acá. Vamos a verlo intuitivamente seguro un poco más acá mientras hacemos las regresiones. Entonces, ¿qué me hice? Estime el siguiente modelo por MCO. ¿Ok? Entonces tenemos el logaritmo del salario, que era una variable que ya habíamos visto acá anteriormente, que era la educación, X es la experiencia, y X al cuadrado me parece que es la otra, debería ser la experiencia al cuadrado. Ok. Primero hacer una estimación por MCO como tal. Luego, estimamos el modelo de selección muestral de Heckman. ¿Qué es lo que tenemos por acá? Tenemos nuestro W, acá también se repite todo, pero en esta parte cambia cuando incluimos este lambda. Y además tenemos nuestra variable latente, que es determinada en este caso, o que determina el valor de nuestro i. ¿Ok? ¿Y de qué depende nuestra variable latente? Depende de todas las variables explicativas que tenemos en nuestra regresión. Entonces, lambda es la inversa de la razón de Mills, evaluada en el punto menos zi por alfa, y utilizamos el método de máxima verosimilitud. Luego, observando el estimado de esta multiplicación entre rho y este valor sigma y su nivel de significancia, vamos a ver justo lo que nos interesa. Existe sesgo de selección en la base de datos, y finalmente, si se cambian las conclusiones y se estima el modelo de Heckman en 2 pasos. Vamos a ver esto ya dentro de la cancha en nuestro Stata, y hacemos nuestra selección, nuestra regresión, la regresión inicial que habíamos visto por acá. Regrade, LWedge y las variables dependientes
Vemos que acá hay significancia, significancia. Pero ¿qué es lo que vemos? A ver, aumenta la educación, aumenta el salario, aumenta la experiencia, aumenta el salario. Ya, creo que tiene bastante sentido. Podríamos decir que está bien, pero a lo mejor vemos que los valores son chiquititos. Tiene sentido también con el hecho de que el LWH está acotado y nuestra significancia conjunta también sale bien. Ok, a simple vista podemos decir, parece que está bien lo que acabamos de obtener. Luego, si es que queremos ver nuestro LWH y vemos la distribución, a lo mejor vemos que estos missings podrían estar generando algún tipo de problema, ¿no? No me dice nada acá al respecto. A ver, algo que me tenga que interesar. Creo que no tanto. Tal vez los valores negativos que tenemos por ahí puede ser que nos generen algún tipo de problema. Estos valores de acá, ¿no? Valores negativos que tenemos por este lado. Los valores negativos podrían generar problemas. Y básicamente eso. Ya. Problema de sesgo por la distribución que vemos de nuestras variables. Vamos a estimar el modelo usando el comando Heckman en este caso. Heckman, LWH, lo mismo, toda esta parte de acá, pero vamos a colocar nuestra parte de selección por este lado. ¿Ok? Entonces acá tenemos todas las variables independientes que habíamos visto anteriormente. Y acá está husband, income, si es que tiene hijos entre menores a 6 años o de 6 años para adelante, la edad, la educación, la experiencia y la experiencia al cuadrado. ¿Ok? Esta estimación denotará solo la estimación por máxima verosimilitud y los errores estándares robustos con este comando. Podemos ver un poco más del comando Heckman si colocamos help Heckman y nos detalla un poco más de lo que tenemos por acá. ¿Dónde está la parte de select? Acá está, justo está marcada. Especifica la ecuación de selección, dependiente y variables independientes. ¿Ok? Ya, a ver. Listo. ¿Qué más tenemos? PSE ya, es para colocar la robustez, pero justo esto era acá lo que nos interesa, ¿no? Especifica la ecuación de selección. Justo es lo que nos interesaba para el caso de selección muestral. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Que dice, Heckman asume que el salario es la variable dependiente y que la primera lista de variables, esta de acá, son los determinantes del salario. Está bien. Se asume que las variables especificadas en la opción select, todas las que vemos por acá, determinan si se observa la variable dependiente, ¿ok? Estas van a determinar si observamos o no la variable dependiente con la ecuación de selección. Todo, básicamente toda esta parte. Entonces hacemos la regresión por Heckman. Y pues acá vemos que salen resultados mucho más grandes, máxima verosimilitud por lo que vemos acá. Y acá nos dice, ¿no? Regresión model with sample selection. Una regresión con selección muestral. ¿Cuál es la diferencia? Miren, número de observaciones que tenemos por acá son 753 observaciones. Pero solamente te selecciona 428 y no te selecciona hasta 325. Pero está bien, eso es lo que hace y además considera que tienes valores también dentro de tus variables dependientes que no están asociadas con esos missings que habíamos visto, con esos valores negativos. Pero acá, ¿qué vemos? Acá vemos que de frente ya te bota el valor de 428. Todo aquello que tenga missings no los considera, ni siquiera piensa que existió. Pero acá sí, sí sabe que existen 753, que solamente selecciona 428 y tiene en consideración a qué se debe también esta situación. Vemos por acá la interpretación, que es la típica que ya conocemos. Para el caso de LWH como dependiente, vamos a ver cómo cambian las magnitudes. No cambian en mucho. La significancia tampoco cambia en mucho. Tal vez mejora para el caso de experiencia al cuadrado y para el caso de experiencia también mejora un poquito. Hay mayor confianza, pero no hay muchos cambios en general. Vemos que la regresión mejora. Mejora para este caso de selección muestral y mejora un poco bien, pero lo que más nos interesa es que asume que este es un modelo que tiene una selección muestral. Luego para la parte de select, lo que vemos por acá es un poco más de nuestros coeficientes, en este caso, de todos los demás coeficientes que podríamos asumir que son variables independientes también, y que de alguna manera forman parte de la selección de
o parte de esta ecuación que determina el salario. Significancia, hay significancia por estas variables: educación, edad, experiencia, el ingreso del husband y la parte de los niños menores a 6 años. Signos que tienen sentido: mayor ingreso del husband, a ver, esto ya no es horas, es salario. Ok, podría ser que tenga sentido este signo también, dependiendo del contexto y la teoría que tengamos y la muestra específica. Kids, también puede ser que tenga sentido. También, o sea, depende mucho de la muestra con la que estemos trabajando, pero sí podemos forzar el hecho de que tenga sentido. No es algo imposible ver estos sentidos los sentidos de estos signos. Y básicamente eso, educación, sí, de hecho que sí, ¿no? Acá también lo vemos. Educación, experiencia y experiencia al cuadrado, que son las principales variables que han utilizado como determinantes. Ok, hemos hecho entonces la estimación de Heckman por máxima verosimilitud, pero ya podríamos hacer la estimación de Heckman, pero en 2 etapas, que es un poco más de lo mismo, solamente que acá lo hace en 2 etapas y ahora vamos a ver cómo es que se hace. ¿Qué nos dice por acá? Que parece que no hay sesgo de selección, que no existe sesgo de selección. ¿Ok? ¿Cómo vemos esto? Observando el estimado de nuestro ρ por nuestro sigma. ¿Ok? ¿Dónde está ρ? Tenemos por acá ρ y por acá tenemos sigma. Listo. Y vemos el nivel de significancia de estos casos. Significancia, ya, a ver, ρ, esto de acá. Acá vemos un nivel de significancia en esta parte. No es significativo, ¿no? Para el caso de ρ igual a 0 acá. No es significativo. No se rechaza la hipótesis nula de que ρ es igual a 0. ¿Ok? Entonces, si es que no se rechaza la hipótesis nula de que ρ es igual a 0, no hay sesgo de selección. ¿Ok? ¿Cómo es que vemos esto? Luego de haber hecho nuestra regresión por Heckman, vamos a la parte final y acá utilizamos este test, el test de Watt. ¿Qué nos dice? Que ρ es igual a 0 y pues acá sale la significancia, ¿no? En este caso no es para nada significativo y si no es significativo, no rechacemos la hipótesis nula. Entonces, si no rechazamos la hipótesis nula de que ρ es igual a 0, concluimos de que no hay sesgo de selección. Puede ser, ¿por qué? Porque como vemos, los coeficientes no han cambiado mucho. Han mejorado, se podría decir, en esta situación. Incluso podríamos utilizar esta regresión sin ningún problema, porque vemos que ha mejorado, pero no es necesaria porque no existe como tal el sesgo. Podríamos usarlo, porque ha mejorado la regresión. Básicamente por eso, pero de ahí, en este caso particular, con esta prueba nos dice que no existe el sesgo y por lo tanto no sería necesario, pero es una alternativa también utilizar. Vamos con la parte final. Vamos a ver si es que cambian las conclusiones y se estima el mismo modelo utilizando Heckman en 2 pasos. Quizás con Heckman en 2 pasos sí tenemos esta situación. Ok, entonces Heckman en 2 pasos, acá dice Heckman Selection Model, estimación en 2 pasos, regresión con selección muestral. Vale. Este modelo incluye la inversa del ratio de Mills en la estimación. Ok, acá está. Parámetros distintos, pero muy cercanos. Ok, en la misma situación que el anterior. Son bastante cercanos también. En ambas situaciones son bastante cercanos a esta parte, con esta parte. Recordemos que nunca son exactamente iguales, pero ambos convergen al valor poblacional. O sea, parece que está bastante bien. Las conclusiones no varían. 2 etapas es menos eficiente que el estimador de máxima verosimilitud. ¿Por qué? Solamente porque tiene mayor varianza. Entonces vemos que acá la varianza es 0, o la estimación de desviación estándar que está asociada a la varianza es 0.015 y acá es 0.3, o sea, es menor. Y acá en este caso, pues casi lo mismo, ¿no? Acá 0.015, ya incluso acá disminuye, 0.00, ya. Entonces creo que si es que vemos los coeficientes, no cambia mucho. Pero si es que vemos la varianza, ahí sí podríamos decir, nos quedamos con 2 pasos, máximo verosimilitud o MCO, nos quedamos con este caso, a pesar de que no haya selección. Los coeficientes son bastante similares, los resultados también son bastante similares. Y el hecho de que disminuye la varianza nos da un mejor resultado para nuestros coeficientes. ¿Ok? Entonces creo que con eso terminaríamos toda la PD de hoy. No sé si hay alguna duda de por medio, algo que quieren que enfatice, que vuelva a explicar. Si no, lo vamos dejando por ahí, que
Y ya quedaría ahí la PD. Profe, ¿podría repetir por qué era el Heckman en un paso y el dos pasos eran diferentes? Ok. En este caso, viendo la parte técnica en Stata, los resultados que obtenemos varían en cuanto a coeficientes y a la varianza. Los coeficientes varían, pero la variación es bastante corta. Por ejemplo, acá tenemos 1,08 y por acá abajo que tenemos 1,0895, ¿no? Acá 1,0826. O sea, los coeficientes varían muy poco, no hay mucha variante, siempre son valores que son decimales. Pero si es que queremos elegir entre uno de los dos, ¿cuál elegiríamos? Si es que vemos que los coeficientes no cambian mucho, elegiríamos el que tiene menor varianza. Y además, sabiendo que no existe un problema de selección muestral. De hecho, el Heckman, acá el Heckman normal, de máxima verosimilitud, sería un mejor método de estimación. ¿Por qué? Porque nos da una menor varianza que en el caso de acá, que acá aumenta y nosotros no preferimos eso. Nosotros preferimos tener la menor varianza dentro del coeficiente que acabamos de obtener. Y básicamente eso creo. Después en la parte ya de desarrollo, digamos en la parte matemática como tal, también tienen sus diferencias en cuanto al procedimiento. En uno en que hacemos máximo verosimilitud de frente y en el otro en que trabajamos con dos etapas. Pero dentro de esta parte técnica nos quedaríamos con esas conclusiones. ¿Sí? Gracias, Jean-Franc. ¿Alguna otra Gracias, duda? profesor. A ti. ¿Alguna otra duda? Si no, vamos quedando por allí. ¿Ok? Entonces, dejamos por acá la práctica del día de hoy. Dejo de compartir mi pantalla y pues nos estamos viendo de acá a 2 semanas. Éxitos en sus parciales. Chao.